siempre es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir. El último himno que cantamos dice, Padre, tu palabra. Y yo estaba en la semana viendo y diciendo, ¿qué podemos conversar o de qué podemos hablar en la predicación? Y saben, el texto es de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena. Amén. Entonces cuando cantamos el último himno decía, wow, gracias Señor, porque siempre me ayudas a poder entender y comprender cuál es tu voluntad y poder decirle gracias Señor, porque no nos pusimos de acuerdo con el pastor para que él cantara este último himno, pero siempre es Dios queriendo ayudarnos. Y quisiera ver cuál es la importancia de la palabra de Dios, pero no en la vida de la iglesia, porque en la vida de la iglesia creo que la palabra de Dios es importante. Por eso tenemos Biblias y las ponemos ahí, pero quisiera ver cuál es la importancia que tiene la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Porque la palabra de Dios es muy importante para nuestro corazón. Si nos vamos al Salmo 119, el Salmo 119 es un salmo muy extenso. Pero ¿saben de lo único que habla el Salmo 119? Son 22 versos. Es como alguien que me estuviera contando una poesía durante 22 versos y solo lo que me habla es de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que puede hacer la palabra de Dios para mi vida, para mi corazón y para lo que puede ayudarme. Amén. Pero quisiera que nos quedáramos en Timoteo 2. Vamos a leerlo, si lo pueden buscar. 2 de Timoteo 2. ¿Y por qué Pablo le está recomendando a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir? Bueno, pero lo vamos a leer como lo dice aquí. Y dice el 16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Lo siento, disculpen. Entonces está hablando de que toda la escritura, todo lo que ellos sabían en ese momento es inspirado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Para qué? El propósito lo vemos al final y dice para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si empezamos leyendo, el capítulo 3 dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Me llama mucho la atención que da una lista de todos los hombres malos que podemos decir, o sea, una infinidad de cosas malas. ¿Usted ha conocido alguna persona que está en esta lista? ¿Podemos conocer alguna persona que está dentro de esta lista? ¿Y por qué Pablo le enseña a Timoteo y le dice, pero mira, toda escritura es dada e inspirada por Dios para que para los que van a estar ahí, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? Está hablando de los que obran mal y de los que pueden obrar bien.
¿Y cómo podemos obrar bien los hijos de Dios? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi guía, es mi luz, es la que me corrige muchas veces cuando yo quiero desviarme del camino. Es la que pone muchas veces el alto o el stop para yo poder decir, no lo estoy haciendo bien. O de repente nos sentamos aquí y escuchamos algún mensaje del pastor y la palabra de Dios arroja luz a mi vida y señala en lo que yo estoy fallando o en el pecado que estoy incurriendo. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos habrán hombres de estas cosas. Pero esos hombres también a la luz de la palabra de Dios pueden cambiar su vida. Pero la pregunta es, ¿de repente yo actúo así? Soberbio, desobediente a los padres, malagradecido, cruel, aborrecedor de lo bueno. ¿Actúo así en mi vida? Porque hay muchas cosas de las que están aquí en donde uno dice, wow, yo hacía eso. Si yo me recuerdo, yo fui desobediente a mis padres. Claro. Y hoy día que soy papá quiero que mi hija me obedezca. Entonces digo, ay, que cuesta ser papá porque de repente estoy ahí en el conflicto y cuando yo era hijo decía, no, es que mi papá no entiende lo que yo quiero hacer. Y era desobediente. Pero la palabra de Dios nos arroja luz para que nosotros podamos entrar en esa perfección y hacer buenas obras. Si yo me pregunto en la semana, usted que es hijo de Dios, yo creo que usted lee su Biblia todos los días y hace su devocional y practica. Entonces yo podría preguntarle a cada uno cuáles han sido las buenas obras que han hecho esta semana. Y ustedes me podrían responder y decir, he hecho esto otro, he hecho esto o esto otro. O hay algunos que podrían decir, no, yo no he hecho nada. Porque muchas veces ignoramos lo que es la palabra de Dios para nosotros. Ignoramos el poder que puede tener la palabra de Dios en la vida del hombre que no la conoce. Hay muchas personas que andan haciendo lo malo. Y lo único que les puede arrojar luz es la palabra de Dios. Amén. Pero si yo no estoy preparado, si yo no sé nada de la palabra de Dios, ¿voy a poder ayudar a las demás personas? ¿Voy a poder darle un buen consejo? ¿Voy a poder estar preparado para ser un hombre de bien y hacer las cosas que Dios me ha mandado? ¿Por qué les mencionaba el Salmo 119? Porque si nosotros vamos al Salmo 119 y lo vemos y vemos cada verso del Salmo 119, y dice, y empieza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y quiero leerles cada primer verso del Salmo 119 para que se den cuenta de cómo habla de la palabra de Dios. Y el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El 17, haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. El 25, mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. El 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu palabra. El 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me ha hecho esperar. Tú eres mi porción, oh Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. 73.
Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. Y si seguimos, hermanos, vamos a ver que todo el Salmo 119 nos enseña que la palabra de Dios tiene una importancia en nuestras vidas, tiene una importancia para nuestro ser que nos va a ayudar. La palabra de Dios no es tan solo un libro que se va a quedar ahí en la vitrina donde nosotros tenemos los libros. La palabra de Dios tiene vida propia porque Dios le dio vida para que ella cambie el corazón del hombre. Son muchas veces personas que las ven como reglas. Pero si vemos el Salmo 119, se expresa al salmista escribiéndola con amor, deseándola, atesorándola. Es como cuando usted le escribiera una carta a su esposa. Bueno, ahora no hay cartas a las esposas, pero si le escribiera un correo, una notita, sería con notas de amor. El salmista está haciendo lo mismo para con la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la importancia que usted le da a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces yo podría decir, ¿cuánto me enseña la palabra de Dios? En esta semana, ¿cuánto le ha enseñado la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es importante. Hay promesas, hay más de 3.000 promesas dentro de la palabra de Dios. Y yo de repente estoy angustiado por algo y voy a la palabra de Dios y me da la tranquilidad y me da la paz que yo necesito. Incluso hay instrucciones hasta para los jóvenes. Y uno dice, no, es que la palabra de Dios no me habla a mí, le habla solo a las personas adultas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Señor. En mi corazón he guardado tu palabra. Pero ¿guardamos realmente en el corazón la palabra del Señor? ¿Saben lo que hacemos nosotros? Nosotros fraccionamos nuestro corazón y lo fraccionamos y decimos, en esta área ocúpate tú, Señor, pero en esta área muchas veces me voy a ocupar yo. Pero la palabra de Dios quiere abarcar todo lo que es nuestro corazón, área emocional, área intelectual, todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por eso fue escrita la palabra de Dios. Por eso dejó instrucciones para el matrimonio, para crianza. La palabra de Dios es un libro que nos habla de todos los hechos que nosotros podamos ver en nuestra vida. Si la queremos ver histórica, históricamente la podemos ver. Si la queremos ver poéticamente, poéticamente también tiene. Si la queremos ver apasionada y emocionada, tenemos el Cantar de los Cantares. No creo que usted le va a decir a su esposa, tú eres como las yeguas de los carros de Faraón. Creo que no lo va a decir en este momento, pero ahí lo dice. ¿Por qué? Porque en ese momento un caballo así era alguien imponente, alguien fuerte. Entonces también tenemos que entender el contexto de lo que se estaba diciendo. Hoy día aquí eso ya es algo malo. Pero también la palabra de Dios es como la miel. ¿Saben? Yo tenía un problema cuando decían que la palabra de Dios era como la miel, porque a mí no me gustaba la miel. Entonces, ¿cómo va a ser la palabra de Dios así? Entonces, alguien me preguntó, ¿y qué te gusta? No, la mermelada. Entonces, ve la palabra de Dios como la mermelada. Porque realmente lo que quería enseñarme esa persona es que yo tomara la importancia, lo rica, lo satisfactoria que va a ser la palabra de Dios para que nos dirijamos. Hoy día nosotros tomamos distintos conceptos que el mundo nos está enseñando. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios?
¿Cuáles son los estatutos que yo voy a guardar en mi corazón? Hoy día hay más gente mala que buena, ¿o no? Pero saben, la palabra de Dios tiene que estar en todo momento. Porque muchas veces aún vamos al negocio y nos entregan vuelto de más y decimos, bendición de Dios. Porque la palabra de Dios no está provocando nada en mi vida. Porque si leyera me doy cuenta de que eso no es bueno. Nadie tiene que pagar mal por mal. Le estoy haciendo un daño al dueño del negocio. Porque él lo está haciendo inconscientemente. Pero Dios quiere que por medio de la palabra de Dios nosotros estemos preparados para hacer buenas obras. Pero ¿cuáles son las buenas obras que yo voy a hacer? Parece que ese concepto de buena obra es como, tengo que hacer algo por las demás personas. Pero es más que eso. Es que es lo que yo estoy aprendiendo. Porque muchas veces, ¿saben? La Biblia habla de que nosotros tenemos que perdonar. Y nos cuesta entrar en eso del perdón. Cuando estamos ahí en la situación del problema, en la situación ahí angustiante, ¿saben? Yo prefería que mi papá me pegara a pedirle perdón a mi hermano. Porque era, no, si tengo la razón y más encima tengo que pedirle perdón, no es justo. Pero mi papá me decía, pide perdón. No, no lo voy a hacer. Y acompañaba a mi papá a la iglesia, cantaba los himnos, pero cuando llegaba el momento, no lo hacía. Por eso, la palabra de Dios lo que quiere hacer es examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida y corregir los detalles que quiere corregir Dios para con nosotros. Yo no sé cuáles son los detalles que Dios quiere corregir en tu vida. Yo sé los detalles que quiere corregir en la mía. Y muchas veces voy y digo, y vuelvo a caer en el mismo detalle. Señor, ayúdame. Sí, he aprendido a pedir perdón, pero ¿saben? Igual hay algo que me cuesta. Y estoy ahí como, perdón, lo digo, pero me cuesta. Hay cosas que nos van a costar, no porque esté aquí en la palabra de Dios, decimos, pero ¿saben? Una de las cosas que más me he dado cuenta es que prefiero ser obediente a lo que Dios quiere para mi vida que quedarme como que yo hubiera ganado. Porque muchas veces quiero tener paz. Y si la paz que quiero depende de que yo voy a perdonar, entonces perdono, olvido. Pero la palabra de Dios quiere trabajar en mi vida. ¿Cuánto estoy dejando trabajar a la palabra de Dios en mi vida? Si no la lee, entonces no está trabajando con la palabra de Dios. La importancia es leerla. ¿Por qué mencionaba el Salmo 119? Porque veía que el salmista la escribía con tanta dedicación. Imagínense, tantos versículos escritos en ese salmo. Y todo referente a la palabra de Dios. Si usted tuviera que escribir un poema con respecto a la palabra de Dios, ¿cuáles serían las palabras que pondría en ese poema? ¿Es un libro muy bonito? ¿O pondríamos otras cosas? ¿Qué pondríamos?
El salmista ahí está de una manera poética, incluso en todas las Biblias salen como en verso, y son 22. Y una vez escuché a un hermano decir, no, el Salmo 119, no sé quién se lo puede aprender. Pero hay personas que han dedicado su vida a aprenderse el Salmo 119. Y han sacado tanta riqueza de lo que es la palabra de Dios para sus propias vidas y para ayudar a las vidas de los demás. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores se preparan durante la semana, estudian la palabra de Dios? Y nosotros nos sentamos a escucharla. Y muchas veces ni siquiera les damos el valor que debe tener la palabra de Dios. O algunos estamos cansados y hasta nos pestañamos en algún momento. Si usted le habla a un joven hoy día, creo que no tiene la reverencia. Antiguamente a las personas les enseñaban a ser reverentes ante este libro. Incluso en las cortes de justicia ponían la Biblia, jura decir la verdad, aunque no la dijeran, pero estaba la Biblia como referente de conducta, de manual. Muchos presidentes en algún momento usaron la Biblia para poder decir, ahí tienen una guía. Que se empezara a estudiar en colegios, ¿sabe por qué fue? No porque las personas querían ser más intelectuales, aprender de medicina, por querer estudiar este libro. Las personas querían educarse y querían educarse en base a la palabra de Dios. Hoy día existen distintas ramas de la educación y todo eso, pero querían profundizar en lo que era la palabra de Dios, en lo que estaba diciendo. Y al que profundizaba, Dios le arrojaba luz. Por eso tenemos a los reformadores, pero que están ahí ¿qué hizo en la vida de los apóstoles la palabra de Dios? Jesucristo estuvo 3 años con ellos, pero ¿cómo impactó su vida en algún momento? Después ellos llegaron a ser inspirados y llegaron a escribir. Pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Es el alimento que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida. Es nuestro faro celestial, como decía el himno. ¿Pero es realmente mi faro? ¿Saben? Las personas con lo que más luchan es con decirle a la palabra de Dios, es que yo pienso así. ¿Se ha puesto usted en esa situación que le están hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios le está confrontando y usted dice, no, es que yo pienso de una manera diferente? Y estamos luchando con nuestro pensamiento y con lo que Dios quiere decirme. Y si nos imaginamos a este Dios grande, poderoso, y yo alguien insignificante. Que dejó este gran libro, este tesoro. Y no para que yo sea un hombre malo, sino para que sea perfecto y para que sea enteramente preparado para hacer lo bueno. Pero ¿cuánto de lo bueno está pegando en mi vida? De este libro. ¿Cuántas de las enseñanzas que están aquí es para mi vida? Primero la Biblia dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cierto? Somos hijos de Dios. Bueno. Y aquí dice, para que el hombre de Dios sea perfecto.
¿Soy un hombre de Dios? ¿En qué área quiere trabajar el Señor? Porque conforme a la lista que está ahí de todos los... Yo decía, de repente marcaba y decía, quizás yo he hecho eso, quizás he hecho eso otro. Y me pegaba fuerte, hermanos. Porque muchas veces la palabra de Dios lucha con mi propio carácter, con lo que yo soy. Pero de repente uno cae rendido y le dice, ¿quién soy yo, Señor? Ante tu palabra, ante lo que tú dejaste escrito para que yo fuera perfecto. El texto que les leí la semana pasada dice, quitemos la murmuración y la contienda para que seamos irreprensibles. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque de repente yo me veo en la situación de que estoy hablando más de lo que tengo que hablar. Mejor cállate. Y saben, el único punto que veo es que si alguien quiere ser bueno, presta atención a lo que aquí está escrito. Amén. Si alguien quiere tener buenos hijos, presta atención a lo que aquí está escrito. Si alguien quiere ser un buen marido, presta atención a lo que aquí está escrito. Si alguien quiere ser una buena esposa, presta atención a lo que aquí está escrito. Si alguien quiere ser un buen vecino, preste atención a lo que aquí está escrito. Amén. Esta semana vinieron a hablarme sobre la perrita y venían dos personas así, muy enojadas y nos vamos a denunciar porque esa perrita no puede estar amarrada. Y dije, Señor, dame la calma, la necesidad, porque si entendieran que la perrita es bonita, pero si entendieran que ella se sale y sale a la calle y sale a vagar y la pueden atropellar y aquí tiene su alimento y tiene su agua, entonces la decisión es que mejor esté amarrada, que se salte el cerco, porque ella busca por dónde salir y quiere estar afuera. Como decía el pastor en una prédica, es como incontrolable. Buscamos la manera de cerrarle, hacerle un cerco para que no salga y esté. No. Y la corrección fue encadenarla. Entonces yo le decía a las niñas, mira, si la perrita la atropellaran, ¿no sería mejor que estuviera aquí amarradita y tuviera su comida? Y les hablaba dulcemente. Y saben que con toda la furia que venían se fueron así. Sí, la entendemos, nos dijeron. Bueno, y si tenemos una correa le vamos a traer para que esté mejor la perra. Dije, wow, no sé si hasta sensibles se hicieron, porque venían así con... Pero decía, ¿cómo las palabras blandas realmente aplacan la ira? Amén. Aplacarla, o sea, venían así en defensa de los derechos de los animales y yo decía, wow, Señor, gracias. Entonces, después fui, solté la cadena de la perrita y le decía a la perrita, por favor, pórtate bien. Quizás dale una sonrisa a las personas para que vean que eres feliz. O sea, yo le estaba hablando y solo me miraba, sé que no entendía, pero también daba gracias al Señor porque decía, Señor, ¿cómo tu palabra es verdad? Amén. Porque con hechos sencillos uno puede notar y entender que tu palabra es realmente verdad. Porque uno trata de evitar los problemas, pero los problemas pareciera que se ponen en nuestro camino.
Pero ¿saben? Lo único que nos va a ayudar a resolver los problemas es la palabra de Dios. Quiero ser enteramente preparado para toda buena obra. Escudriñemos las Escrituras. Pongámoslas, atesorémoslas en nuestro corazón. Démosles el valor que realmente necesitan. Antiguamente las personas hacían, ponían el Salmo 91 y ahí estaba la Biblia. No me acuerdo quién contó que una hermana dijo: hoy pastor, se me perdieron los lentes. Pero ¿saben? Los encontré después de un mes. ¿Y dónde los encontró? Estaban ahí en medio de la Biblia. Entonces el pastor podía decir: esa hermana nunca había leído la Biblia. Entonces, hermano, esto nos va a ayudar, nos va a dar la simpleza que nosotros necesitamos para poder entender, porque muchas veces decimos: no, es que yo no entiendo lo que está expuesto ahí. Pero por eso le dejo la tarea que lea el Salmo 119 en su cabalidad todo, y va a poder también, que dice que aún el más simple puede entender la palabra de Dios. Jóvenes decimos, andan con las hormonas, todo, pero ahí dice que si guarda la palabra de Dios, Él va a limpiar su camino. Entonces, eso de decir, no, es que los jóvenes no entienden, sí entienden. Porque si aprende a guardar la palabra de Dios, entonces va a limpiar su camino. Pero démosle la importancia. ¿Cuánto de nuestra vida está puesta en la palabra de Dios? La palabra da dirección, da entendimiento. Hasta el más sencillo. Por eso hay un texto que dice: el que antes robaba ya no robe más. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque ahí estás agradando a Dios. Y para los que quieren verla compleja, también en complejidad los van a tener ahí, pero va a darle entendimiento. La exposición de la palabra de Dios en cualquier lugar donde usted ponga la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Va a arrojar luz en medio de las tinieblas. Cuando usted expone la palabra de Dios, digámoslo así, en un cumpleaños, va a arrojar luz en medio de las tinieblas. Exponga la palabra de Dios. Donde usted vaya con su vecino, en el negocio, expongamos la palabra de Dios, porque sabemos que va a arrojar luz en medio de las tinieblas. Quiero predicarle, entonces me voy a aprender un texto bíblico y quizás se lo voy a decir a mi vecino. ¿Saben? Una de las hermanas que yo conocí al principio, cuando me estaba acercando a la iglesia, me llamaba mucho la atención porque esta hermana guardaba dulces en su cartera. Entonces un día me dice: hermano, ¿me acompaña a comprar al centro? Sí, le acompaño. Y ella va al chofer, le deja un dulce. Ah, muchas gracias. Y la persona que va al lado sentada le da un dulce. Y yo así como... ¿Y saben que por medio de ese dulce, la hermana le empezó a hablar de Cristo? Y yo decía: wow, o sea, tan sencillo como tomar un dulce, dárselo a una persona. Y saben, la persona terminó diciéndole: hoy día me levanté, tuve un problema con mi esposo, no quería ir a trabajar, y usted con este dulce y con todo lo que me ha dicho, me ha endulzado la vida. Y ella le dijo: pero el Señor Jesucristo quiere endulzársela más que el dulce. Y le entregó el plan de salvación. E hizo la oración, y yo decía: wow, porque esa persona estaba preparada. Los textos no los podía andar buscando así, se los había aprendido de memoria. Pero también está el deseo de atesorarla, guardarla.
protegerla, cuidarla. ¿Tengo el deseo de cuidarla, de protegerla, de guardarla? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? No pecar. Para no pecar contra ti. La guardamos, la atesoramos, porque la podemos escuchar, podemos prestar oídos, pero realmente lo que quiere el Señor es que la tome y la guarde, que la proteja. No, la palabra de Dios es más importante, entonces su mandamiento me va a ayudar. Y cuando estoy en el conflicto papá e hijo, tengo que obedecer. Ahora siendo grande volví y mi papá un día me mandó y yo dije, no, pues sí, yo soy grande, ya como mi papá me va a estar mandando. Pero ahí después oraba y le decía, Señor, ¿por qué no dejaste como fecha límite o tope hasta cuándo uno tenía que obedecerle a los papás? Porque sentía que no había como un tope. Sí, estoy casado y todo eso, pero decía, es que mi papá siempre va a ser mi papá. Entonces tengo que obedecerle. Y pareciera que los papás con los hijos son más duros. Pero saben, una de las cosas que yo me he dado cuenta durante estos 40 años que tengo, es que mi papá lo único que quiere es el bien para mí. Entonces, ¿cómo no voy a decirle a una persona que hace bien a mi vida? Y mi papá no tiene los estudios que tengo yo, pero de repente tengo que obedecerle, tengo que... ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y no es porque la palabra de Dios, sino que de repente digo, está luchando mi carne, pero realmente digo, no, quiero obedecerle a Dios. Quiero ser un buen hijo de Dios. Pero ahí estoy con mis pensamientos. Pero después digo, Señor, ayúdame. Porque realmente lo que yo necesito es aprender más de tu palabra. Es tener más tu palabra, es guardarla más en mi corazón. Y ¿sabe? Pareciera que cuando no la leo, cuando no escudriño la palabra, que anduviera así, desorientado totalmente. Y realmente vienen los problemas y actúo más mal que bien, más mal que hijo de Dios. Entonces, Señor, ayúdame a poder guardar tu palabra para que las personas vean en mí que realmente soy tu hijo, que realmente yo te estoy buscando. Sí, soy una persona imperfecta, con falla, pero realmente quiero buscar a Dios. Quiero que la palabra de Dios arroje luz a mi vida, porque no sé todas las cosas. Hay cosas en todas vías que me puedo caer, o puedo actuar mal, o puedo decir algo mal. Pero la palabra de Dios quiero que arroje luz a mi vida, para poder caminar en dirección, la dirección que Él quiere trazar en mi vida. Una vez le decía a unos jóvenes, ¿saben? Yo no soy nadie en especial, pero si uno se pone en el propósito del Señor y que Dios quiere trabajar con uno, Dios trabaja con uno. Dios va a trabajar en nuestras vidas cuando Él quiere trabajar. Y saben, en todas partes cuando yo decía quiero ir a prepararme a un seminario, quiero ir a estudiar, quiero saber un poco más de la Biblia, aquí todos me decían, no, anda a la universidad, estudia en la universidad, ahí eso te va a dar dinero, eso. Entonces, sí, todos pueden tener una carrera universitaria y Dios lo va a hacer. Pero yo decía, Señor, ¿por qué tú quisiste trabajar conmigo y llevarme allá? Porque también Dios quería enseñarme el propósito de una vida cristiana, el propósito de amarle totalmente como Él se merece que yo lo ame. El ponerlo en primer lugar antes que todo lo que yo quisiera en mi vida.
Y hermano, fue bonito estar en el seminario, pero igual sufrí por mi orgullo. No quería comer porotos porque no me gustaban. Entonces me gasté todo el dinero de un año porque no quería comer porotos, entonces salí a comer afuera. Y después cuando estoy ahí angustiado, ya me voy del seminario, no. Estudié un año y me voy. Y le digo a mi papá, papá ayúdame, y mi papá, ayudarme. Pero saben, una de las cosas importantes que quería enseñarme el Señor es que me puse a orar y le dije, Señor, ¿será que tengo que irme? ¿Será que realmente era un entusiasmo mío de venir a estudiar? Y el Señor me respondió a través de su palabra y me dio el consejo que yo necesitaba. Pero ¿saben? Lo que más me sorprendió fue que me habían mandado el dinero para pagar, pero ya estaba pagado todo. Y me dicen, tienen la mitad del semestre pagado para que puedas seguir estudiando. Y yo así como, ¿qué? Entonces, Señor, es tu voluntad que yo siga aquí. Pero ayúdame a verla mejor, porque muchas veces es mi orgullo, es mi torpeza, es mi rencor la que se porta aquí y no quiero ver lo que tú quieres enseñarme. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a poder discernir en medio de tu palabra lo que tú quieres enseñarme. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle esta semana? Que le dé importancia a la palabra de Dios. Que la tengamos y la valoremos, que la atesoremos, que la cuidemos, que la protejamos. Que presentemos una defensa no a golpes muchas veces. Porque he visto que algunos también a golpes han defendido la palabra de Dios. Va usted a Santiago, bueno, antiguamente en Santiago se ponía un predicador y se ponían a debatir y esto parece más un ring de pelea que dos hermanos conversando y predicando de la palabra de Dios. No sea como el hermano está predicando en la calle, a 15, y viene un borracho y le dice, hermano, tú sos el hermano que tiene que poner la otra mejilla. Y el predicador le dice, sí, los cristianos ponemos la otra mejilla. Entonces el borracho va y le pega 2 cachetadas. Pero también la Biblia dice, con la vara que mide serán medidos, y le pegó 2 cachetadas al hermano. Sí, es algo chistoso, pero usan mal aún la palabra de Dios para su conveniencia. Y la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para corregir lo malo que nosotros podamos tener. Es para enseñarnos, es para ayudarnos a que nosotros seamos instruidos para lograr hacer ese hombre perfecto. Pero la estoy dejando. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es importante. Toda la Escritura, Señor, tú usaste distintos hombres, Señor, para que la escribieran. Pero realmente la inspiración es tuya, Señor. Y fue inspirada, Señor, para que nosotros fuéramos mejores. Para que nos pudieran llamar hombres irreprensibles, Señor. Para que nos pudieran llamar hombres perfectos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, porque de repente hay muchas cosas que todavía impiden, Señor, que nosotros podamos, Señor, llegar a esa perfección que tú quieres, porque nos equivocamos, Señor. Pero ayúdanos también a tener un corazón blando, Señor, para poder, Señor, tomar, Señor, de tu palabra, Señor, y poder atesorarlo en nuestras vidas, Señor, para que ella cambie, para que ella transforme nuestras vidas y haga diferente, Señor. Y pueda haber el cambio, Señor, que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Porque yo quiero, Señor, que la palabra de Dios me enseñe. Quiero que me instruya. Quiero que me corrija, Señor, cuando necesito tener la corrección también de la palabra de Dios. Porque sé que tú me estás hablando por medio de ella.
Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque aún puedo aferrarme en el día malo en tus promesas, Señor, y saber que tú estás conmigo, Señor. Y que tú nunca nos dejarás solos, Señor, porque aún, Señor, dejaste tu palabra, Señor, para que pudiéramos escudriñarla y atesorarla en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alan. Bueno, varias cosas que me llamaron la atención, pero no las comparto todas. Dijo, si quieres ser un buen padre, la palabra de Dios. Si queremos ser una buena iglesia, la palabra de Dios. Estaba pensando también en la serie de Nehemías, ¿verdad? Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, la palabra de Dios. No sé cuántos están tomando el hábito de leer la Biblia cada día, siguiendo el plan de lectura que repartimos anteriormente, pero esta mañana justo leí el salmo que nos corresponde, en Salmo 29. Se lo voy a leer. Tal vez ya lo leyó esta mañana, pero igual dice: dad a Jehová, oh hijos de poderosos, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. La voz de Jehová es poderosa, la voz de Jehová es majestuosa. La voz de Jehová quiebra los cedros, quiebra Jehová los cedros del Líbano, los hace saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como cría de unicornio. La voz de Jehová derrama llamas de fuego. La voz de Jehová hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. La voz de Jehová hace parir a las ciervas y desnuda los bosques. En su templo todos los suyos proclaman su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pero la voz de Jehová, la voz de Jehová, la voz de Jehová, y hermanos, podemos escuchar y conocer la voz de Jehová. Veo que alguien desenchufó ahí atrás la caja del audio. Y por eso acá, pero yo lo apago acá y no se preocupe. La voz de Jehová. Podemos conocer la voz de Jehová porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Gracias por esa enseñanza. Vamos a terminar. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5 también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios
cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.